Días que has tenido para cada uno de nosotros en este día. Nos has permitido la vida, la salud, y te agradecemos, Señor, la oportunidad del estudio de tu santa palabra, por el cual rogamos que tu Santo Espíritu descienda hasta nosotros y nos enseñe la verdad que tú quieres que aprendamos en este día y que la pongamos en práctica en nuestro diario vivir por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, cuando sobrevenga la gran hora de crisis para la iglesia y empiece la persecución por la imposición generalizada de la legislación dominical, muchos desertarán y algunos se convertirán en nuestros peores enemigos. Estamos hablando de la gente del pueblo de Dios. Estamos hablando de tú y yo. Solo una entrega total de la vida a Dios y una experiencia de profunda y creciente conversión nos librará de este peligro y nos mantendrá unidos con la hueste de hombres y mujeres consagrados que triunfarán gloriosamente con el pueblo de Dios y que darán la gozosa bienvenida a Jesús en su aparición que está ya a las puertas. Hermanos, hermanas que me escuchan, si esto ocurrirá así y si está muy pronto a suceder, ¿qué es lo que está ocurriendo contigo y conmigo? Los que hemos sido llamados a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos y presentemos con nuestras vidas las virtudes, los perfiles, las características que forman el carácter de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Oh amados, ¿acaso ignoráis, hermanos, puesto que hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, está libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Y así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos el fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no estamos bajo el viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera
la codicia si la ley no dijera, no codiciarás? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y he hallado entonces que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me ha resultado para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que de la ley a la verdad, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y es justo y es bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, amados, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amados que me escuchan, esta fue una forma amable como el apóstol Pablo da una explicación a sus oyentes de cómo actúa el pecado, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, la vieja naturaleza, la carne, de cualquier forma que la llamemos, es la misma condición. Es el estado que nos produce el estar lejos de Dios y enviciados en el mal. Y tú podrías decirme, pastor, ¿cómo que alejado de Dios y enviciado en el mal? Si yo hago mi culto devocional, voy a todos los cultos y actividades de la iglesia, participo en todo y doy mis diezmos y ofrendas. ¿Cómo que alejado de Dios y enviciado en el mal? Usted me perdona, pero usted está muy equivocado. Permíteme, mi hermano, mi hermana, que me escuchas, decirte que mientras haya en nosotros alguna cosa pequeña, por pequeña que sea, que nos ligue al pecado, estamos alejados de Dios
y enviciados en el mal. Es por eso que en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos que acabamos de leer, el apóstol Pablo clama con desesperación: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero ahora que me permitas aclararte de qué habla, a qué se refiere el apóstol cuando hace esta exclamación. Escuchen, el Imperio Romano acuñó de imperios anteriores 3 formas de muerte para castigar a los malhechores y a los que se oponían a ellos. La primera forma es el empalamiento, que es traducido como horca en la historia de Esther y Mardoqueo. Este consistía en amarrarle las manos hacia atrás a la persona desnuda que había sido condenada a esta muerte, y en un palo clavado en la tierra, al cual se le había sacado punta, 2 verdugos, cada uno agarrando una pierna del condenado, se lanzaban con él desde una plataforma que estaba más alta para que la punta le entrara por el ano y le saliera ya sea por aquí por la nuca o por aquí por la garganta, o fuera directo y le arrancara con todo la cabeza al condenado. Esa fue la muerte que Naamán preparó para Mardoqueo, y ustedes pueden comprobar al leer otra vez la historia que mandó hacerla más o menos en una altura de 50 metros para que tuviera más tiempo sufriendo al bajar por el empalamiento. La segunda muerte, que en realidad es la primera por su maldad, por su crueldad, por su ignominia, pero que por razones a la explicación la estoy poniendo de segunda, es la muerte de cruz, la más ignominiosa y perversa de los 3 tipos de muerte más crueles que se usaban en aquellos tiempos. Y la última era esta que el apóstol Pablo exclama, llamada cuerpo de muerte. Esta consistía en amarrar el cadáver de la persona que fue muerto por alguien, boca con boca, manos con manos, piernas con piernas o pies, y entonces el cadáver podrido pasaba los gusanos, las bacterias y toda aquella podredumbre a la persona que estaba viva hasta que la matara. La mataba el mal olor, la mataban las bacterias, los gusanos que se estaban comiendo el cadáver también cruzaban para el que tenía, el que estaba vivo, para comérselo también, porque eran carnívoros, ¿verdad? Entonces, cuando éste moría, los oficiales declaraban que el muerto se había vengado porque había matado a su asesino, y quien era sentenciado a este tipo de muerte no tenía escapatoria. ¿Saben por qué? Porque no era que lo ponían solamente cara con cara, era que además de eso lo amarraban con soga bien apretado así entero los dos cuerpos, como se amarra aquí el andullo. No sé si ustedes conocen cómo se fabrica artesanalmente
el tabaco para hacer los, um, los puros, como le llaman, ¿verdad? Y para hacer el tabaco que la gente mastica, lo envuelven en el yaguacil de la palma real y lo comienzan a enrollar con soga así hasta no dejar ningún espacio. Así amarraban al cadáver con el hombre o la persona viva que lo había matado y que había sido sentenciado a esta muerte. Y esa persona no se podía librar de esa condición, salvo que alguien con autoridad, ya sea un juez, un príncipe o un rey, lo libertara. Esto es lo que hace que el apóstol Pablo exclame: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y de inmediato afirma: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y fíjense cómo lo expresa también el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, iniciando desde el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os he amonestado antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y tú podrías decirme: pastor, pero yo no practico esas cosas. Yo no, yo no le soy infiel a mi esposa o a mi esposo. Yo no practico la hechicería. Yo no soy un idólatra. Está bien, mi hermano, mi hermana que me escuchas. Pero, ¿y qué de los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones e inclusive las herejías que encontramos en el seno de nuestra iglesia, de nosotros que hemos confesado a Cristo y decimos servirles?
¿Qué es ese asunto, mi hermano, mi hermana, que pasa en nuestra vida? Que aunque nosotros no somos idólatras, hay muchos entre nosotros que se dan sus tragos, les gustan sus bebidas alcohólicas y dicen que no es nada si es un traguito, porque lo malo es que te emborraches, porque si te emborrachas, pierdes el sentido y entonces sí, estás pecando. Pero es bien sabido por nosotros, muchos estudios que puedes googlear lo avalan, que una sola copa de vino, una cerveza, un vaso de cerveza, una sidra, te puede obnubilar tu pensamiento a tal forma que no te permita tomar una decisión correcta. Por eso, cuando la policía de tránsito te detiene y te pone el alcoholímetro, el aparato que mide el alcohol en sangre, si tú tienes 0.5 en sangre, te ponen una multa, te quitan la licencia y te prohíben manejar, porque 0.5 de alcohol en tu sangre te obnubila el pensamiento y no puedes tomar decisión apropiada en momento de dificultad. Y es una cosa tremenda que está pasando hoy día en la iglesia. Hay muchas personas que aunque saben que hace daño, porque hay médicos y que están diciendo que el café es bueno, que el café no hace daño, que mejor ayuda, aunque está prohibido también por el Señor, porque es una droga estimulante, yo me lo tomo porque es para mi salud. Pero tal vez esa no sea tu debilidad. Pero de repente tienes por aquí una cadena que te la regaló tu mamá, tu abuela, un anillo de la familia, que tú no lo puedes dejar porque sería ofender a esa abuela, a ese abuelo que murió hace mucho tiempo y tú sigues con él. Tal vez tu debilidad sea adornos. Recuerda que el Señor ha dicho a través del apóstol que el adorno que tú y yo como sus hijos necesitamos tener es un espíritu afable, un espíritu de amor semejante o igual al de Cristo Jesús. Pero tal vez eso tampoco sea tu problema, no sea esa tu debilidad, pero no me busques, que si tú me buscas me encuentras, porque a mí hay que respetarme y yo digo las cosas sin pelo en la lengua. Yo le digo su verdad a quien sea. Y el que me busca, me encuentra. O tal vez, como decimos aquí en República Dominicana, se te sube el indio o te sale el mal espíritu. ¿Sabes qué significa eso? Eso está diciendo que todavía tú y yo estamos enviciados en el mal, alejados de Dios, porque todavía se están manifestando en nosotros las cosas, las obras, los frutos de la carne. Y mientras eso esté en nuestras vidas, no podremos jamás alcanzar las virtudes que Dios quiere implantar en nuestras vidas. Y por esa razón el apóstol nos dice, mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuchen bien, entonces no es de él. Si la manifestación en tu vida diaria es de que tú eres papo papote, el puro machote, y no reflejas el carácter de Cristo en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, o donde estás caminando, comprando, o vendiendo, o siendo una persona que te recreas, si allí no se manifiesta el Espíritu de Dios, estás diciendo que tú y yo no somos de Él. Y mira, mi hermano, eso es fácil. A veces estoy como pastor en un momento de recreación entre los hermanos de la iglesia y de repente se arma una discusión, hasta un pleito. Y hay quienes se cuadran y se tiran unos cuantos puños porque fulano cometió un error y yo no le puedo permitir eso. El calor del juego, de la diversión o de lo que estén haciendo, se le sube tanto que porque alguien cometió un error, ya quieren pelear y están manifestando no el carácter de Cristo, porque se supone que nosotros, igual que Jesús, tenemos que ser benignos y misericordiosos con aquellos que yerran. Hay momentos que son difíciles, no puedo negar, mi hermano. Todos nos molestamos, pero el mismo apóstol dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque cuando eso pasa de ahí, ya no estamos reflejando el carácter de Cristo. Y dice él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo no puedo estar diciendo con la boca que tengo a Cristo y mis acciones están diciendo lo contrario. Y voy a poner aquí un pequeño ejemplo, hermano, hermana, que me escuchas. Imagínate que yo llegue a tu casa, tú tienes un hijo pequeño o un nieto, y, y te digo, mi hermano, cuánto te amo, cuánto te quiero, y viene, pasa tu nieto o tu hijo y me pisa y yo agarro al muchacho y le agarro la oreja y se la estoy retorciendo mientras te estoy diciendo cuánto te amo, mi hermano. ¿Cuál será tu pensamiento en ese momento? ¿Mm? O tu acción, porque cualquiera que agravia a uno de nuestros hijos nos está agraviando a nosotros. ¿Cómo podremos tú y yo entonces decirle a Jesús que lo amamos, a nuestro Padre Celestial que lo amamos, cuando tú y yo estamos haciendo las cosas contrarias a lo que es el carácter de Él entre nosotros mismos que somos hermanos en Cristo? Y Él mismo dijo, oye, si tú le haces algo a ese chiquitín mío, prepárate, porque tú me lo estás haciendo a mí. ¿Mm? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne en nuestras vidas, viviremos. Porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, oye bien, entonces estos son los hijos de Dios. ¿Los que qué? ¿Los que qué, mi hermana? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, perdón, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito, Padre mío, que es lo que significa la expresión Abba Padre, tanto papito como Padre mío. Así que cuando Jesús en la cruz dijo, Padre mío, estaba diciendo, papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, también somos coherederos con Cristo y participantes juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y cuando dice allí participantes juntamente con Él, es que nosotros, igual que Cristo, tenemos que sufrir el agravio, la ofensa y soportarla con paciencia. No somos, no somos personas masoquistas, como muchos quieren llamarnos, que nos da placer sufrir. No, es que nosotros, por amor de Cristo, y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, estamos viviendo, no como vive el mundo, no como son las personas que obran de acuerdo a la carne, a la vieja naturaleza, sino de acuerdo a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y dentro de eso te vas a encontrar personas que te hacen cosas de propósito para provocarte, para que cuando tú reacciones de manera negativa, decir, oh, y eso que tú eres convertido, y eso de que tú eres cristiano, que tú eres adventista o cualquier otra cosa, porque está el enemigo huyendo para ver de qué manera te saca de tus cabales. Pero igual que tú, yo también tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No sé si tú has leído, estudiado esta expresión. ¿Cómo, cómo que el ardiente anhelo de la naturaleza es esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Ah, cuando nosotros leemos la expresión de la sierva de Dios que dice, cuando en el pueblo de Dios se manifieste el carácter de Cristo, Jesús vendrá. Y la creación está esperando la venida de Jesús, pero sabe, aunque no es un ser humano, sabe que si tú y yo no manifestamos ese carácter, Jesús no va a venir. Por eso es que la naturaleza está, como decimos en lenguaje común, revolteada. Está, está protestando. Terremotos, inundaciones, ciclones, tornados, huracanes, volcanes, todas aquellas cosas que están ocurriendo, es que ella quiere que tú y yo también despertemos a la realidad, hermano, hermana que me escuchas. Tú y yo en Cristo Jesús somos la esperanza de este mundo, porque a través de nosotros el Santo Espíritu está esperando manifestar el carácter de Dios a todos aquellos que están muriendo en las tinieblas del pecado,
a todos aquellos que se están hundiendo en la putrefacción del fango cenagoso del pecado, para ser atraídos por las cuerdas de amor de nuestro Padre Celestial, para que puedan ser lavados, limpiados, restaurados, hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús y vivir entonces en la luz admirable. Pero ¿cómo lo van a poder ser si tú y yo no le mostramos con nuestras vidas que eso está ocurriendo en nosotros? Si nuestro empeño no es el ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, que cuando una persona te escuche hablar, escuche a Cristo, que cuando una persona te vea mirarlo, vea la mirada compasiva de Jesús, que cuando una persona sienta que lo toques o que tocas a alguien, vea la mano compasiva de nuestro amante Salvador, de nuestro Padre Celestial. Pero tú y yo estamos tan empeñados como las demás personas en las cosas diarias de esta vida que nos hemos olvidado que Dios está esperando manifestarse a través de ti y de mí. Podemos haber aprendido muchas cosas de profecía, de régimen alimentario, de régimen pro salud, pero ¿de qué nos sirve eso, hermano, hermana que me escuchas, si tú y yo no estamos prestando la atención debida, no estamos luchando la batalla de la fe, la batalla que nos hace ser transformados a la imagen de Cristo? Es allí a los pies de Cristo que tú y yo vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Esté poniendo cada día ese orgullito que tenemos, esa envidia en grado extremo que es precisamente la codicia, donde lo que el otro tiene, tiene que ser mío. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez la expresión, un dicho muy popular que hay en nuestro país: Dios le da barba al que no tiene quijada. Pero eso lo dice la gente que está inconforme porque Dios le está dando a los otros lo que ellos creen que debe ser para ellos. Y muchos hasta matan y le hacen daño a los demás por eso. ¿Y cómo tú y yo, siendo hijos de Dios, vamos a vivir de la manera en que vive el mundo? ¿Cómo es que tú y yo en nuestro diario vivir se van a estar manifestando las obras de la carne cuando debe verse el fruto abundante del Espíritu? Maledicencias. Recuerdo algo que ocurrió en Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes lo ha leído en alguna de las revistas adventistas, pero una señora iba manejando su carro y iba un patrullero detrás, le prendió las luces y la detuvo. Y cuando salieron los oficiales, le pidieron que le diera sus papeles y los papeles del vehículo. Y le preguntaron, ¿y este vehículo es suyo? Sí, señor, este vehículo es mío. ¿Hay algún problema? No, lo que pasa es que vemos que en el bumper del vehículo dice, amo a Jesús, pero nosotros tenemos rato detrás de usted viéndola cómo le vocea palabras obscenas y le saca señas con los dedos a las personas que cometen algún error. Y mi compañero y yo dijimos, pues ese vehículo no le pertenece a esta mujer, porque tiene un sticker que dice allí, yo amo a Jesús. Qué duro es. Que mientras las personas están esperando ver en ti y en mí, en nuestra vida diaria, lo que hace el Evangelio,
tú y yo estemos siendo shining, siendo una vergüenza para nuestro Padre Celestial. Y yo te pregunto, ¿le vamos a pagar así a nuestro Padre amado, que cada día suple nuestras necesidades, que está al pendiente de todo lo que necesitamos, que está velando constantemente porque a ti, a mí, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas, a nuestros padres y hermanos, nos vaya bien? Y cuando hay alguna dificultad, le clamamos y él nos auxilia. ¿Le vamos a pagar de esta manera? Yo le digo a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos también, y a los hermanos de la iglesia, que muchas veces nosotros tenemos a Dios como Aladino con la lámpara mágica. No sé si conoces la fábula de Aladino y el genio de la lámpara. La lámpara es la palabra de Dios para nosotros, pero cada vez que tenemos un apuro, vamos a ella y la frotamos para que Dios salga como el genio salió de la lámpara de Aladino, a hacernos el milagro que queremos. Pero después, igual que el genio de la lámpara de Aladino, métete ahí en tu lámpara de nuevo y déjame vivir mi vida como a mí me place, hasta que yo vuelva a tener otro problema que te voy a pedir otra vez que me ayude. No funciona así la vida cristiana, mi hermano, mi hermana que me escuchas. O somos de Cristo o dejamos de serlo. Porque no serviría de nada que vivamos un tiempo anunciando que somos y le pertenecemos a Jesús y ayudemos a otros a salvarse, como hicieron las personas que ayudaron a Noé a construir el arca, y al final también nosotros nos perdamos como si nunca hubiésemos conocido la verdad de este evangelio. Dios quiere poner en ti, a través del trabajo de su Santo Espíritu, en tu vida y en la mía, constante y diariamente, este maravilloso fruto. Y yo una vez más lo voy a presentar delante de ti. Recuérdate, el fruto del Espíritu de Dios en tu vida es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y por eso, a través del apóstol Pablo, el Señor nos dice que contra eso no hay ley. ¿Por qué? Porque es como el que va manejando su vehículo y va respetando las señales de tránsito. Se detiene en el semáforo en rojo, se detiene en el stop sign, en el letrero de pare. Es condescendiente con los transeúntes y le permite pasar. Los que llevan esa forma de conducir los vehículos en las carreteras o en las ciudades no tienen problema con la ley. Así también el que vive de acuerdo al carácter de Cristo no tiene problemas en esta vida, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, tú y yo, amados que me escuchan, debemos andar también en el Espíritu y por el Espíritu. Por eso, entre nosotros no podemos hacernos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros.
porque los que practican tales cosas jamás heredarán el reino de Dios. Y yo te pregunto, mi hermano y mi hermana que me escuchas en esta hora, ¿de veras te estás preparando para vivir en el cielo? Recuerda, a través del apóstol Santiago, en el capítulo 4, el verso 10, para poder alcanzar esa norma, para poder alcanzar esa victoria, tú y yo tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará. Quiera Dios que ese sea tu deseo y decisión en esta hora. Padre amado, al escudriñar tu palabra en esta hora, hemos sentido la presencia y el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que ha puesto en nosotros el anhelo ansioso de ser transformados a tu imagen y semejanza, para ser espejos tuyos, que donde quiera que estemos, reflejemos tu rostro, mostremos tu gloria, tu amor, tu misericordia para los que nos rodean. Que cada uno de los hogares representados en este grupo puedan ser hoy tocados, Señor, de manera especial por tu Espíritu, para que podamos vivir como a ti te agrada, para que podamos hacer como nos has pedido, misericordia, amamos tu justicia y nos humillamos para caminar delante de ti. Que cada hermano y hermana presente aquí, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus esposos y esposas, en esta hora, no mañana, no más tarde, ahora, Señor, tú nos hagas semejantes a Cristo Jesús para vivir en esta vida como te agrada y después contigo la eternidad. Gracias, oh Señor, porque tú nos escuchas. Gracias porque eres tan longánime con nosotros. Gracias porque tu maravilloso amor ha producido este plan de salvación para nuestras vidas. No dejes que lo desperdiciemos, sino que tu Espíritu, por tu palabra, haga la obra para la cual la has enviado a nuestras vidas y pueda también llegar a los que nos rodean para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Si a Cristo busca